Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Hola, soy la doctora Planta. Y yo, el doctor Planta. En este espacio, con nosotros y nuestro equipo de expertos, aprenderás a cómo cuidar de tus plantas y mantener una buena salud vegetal. Acompáñanos, esto es Hospital de Plantas. Hola, ¿qué tal, familia? Señora en casa, a todos, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar con ustedes en otra transmisión aquí en Hospital de Plantas, desde las instalaciones de ADR Networks, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo Iberoamérica, para toda Latinoamérica también, y todos los que nos están escuchando en las diferentes partes, los diferentes puntos, también en las páginas aliadas que están compartiendo esta publicación. El día de hoy traemos un tema muy interesante sobre las plantas que pueden ser tóxicas para los animales de compañía. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Juan Jorge Avilés, el doctor Planta, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, y se encuentra con nosotros también la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy buenos días. Muy emocionada. La verdad es que yo creo que este es un tema que les concierne a todos, que nos concierne a todos, porque ¿quién de nosotros no ha tenido un animal de compañía, alguna mascota en casa? Y seguramente también han tenido muchas plantas. Entonces, si se dieran cuenta de que existen más plantas que pueden llegar a ser tóxicas que las que no, Así es. este tema entonces es para ustedes. No, y sobre todo que es muy común que ahora en la actualidad, pues muchas personas, como bien lo mencionas, la pandemia ha retomado nuevas actividades. A muchas personas les ha gustado mucho aventarse el tema de la jardinería, de la botánica, del coleccionismo de los ejemplares. Y también, ¿no?, el tema de los animales de compañía, pues día a día está presente como una de las partes dentro, inclusive, tanto la industria relacionada a los animales de compañía, como la parte de la salud, como la parte de innovación, pues cada vez tenemos más servicios para los animales de compañía. Así es. Y eso también hace que pues el público, el mercado, pues ya tenga una cultura de adopción, de esterilización ya más profunda y sobre todo de la tenencia responsable de estos. Pero fíjate que, como bien lo mencionamos, muchas veces no sabemos qué es lo que puede pasar si se consumen algunas plantas. Y para esto vamos a empezar a manejar el tema, a abordarlo. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué las plantas es que son malas? O dijeron, no, es que no queremos que nos toque, no queremos que pase esto con nosotras. No, de hecho todo esto viene de un proceso evolutivo. Hay que destacar que las plantas, al ser seres vivos, que en este caso son sésiles, ¿qué quiere decir esto? Que no son móviles. Una planta no tiene patitas para moverse. Bueno, hay algunos cactus que tienen como la chirinola, que anda ahí en el desierto mexicano, en el norte del país, que es una cactácea que anda girando por todos lados, pero quitando la chirinola, la mayoría de las plantas tienen un sistema especializado de anclaje al sustrato, que es el sistema radicular, y eso las hace que estén inmóviles. Entonces, imagínense cómo le pueden hacer las plantas para protegerse en su vida libre en contra de algunos animales. Entonces, no sé si, Marisol, nos puedes dar un ejemplo de cómo las plantas se defienden en contra de la herbivoría, en contra de las plagas, en contra de cualquier daño que afecta a las plantas. Claro, pues yo creo que también es bueno mencionarle a toda la audiencia que así como
nosotros, por ejemplo, si tenemos o no tenemos plantas en casa, también es un tema relevante para ustedes porque sacamos a nuestros animales de compañía a parques, a jardines, los llevamos con familiares que de repente sí tienen plantas. Entonces, esto es importante. Y lo que mencionas acerca de cómo es que se defienden, pues yo creo que ustedes saben que en plantas también existen muchas enfermedades y muchos animalitos o la mayoría de hecho de los animales que existen en el mundo se alimentan de plantas. Entonces, las plantas pues obviamente tienen que defenderse de alguna manera. Esto a veces es bueno para ellas porque eso provoca la dispersión, por ejemplo, de las semillas, ¿no? Que se coman ciertos frutos o ciertas partes de la planta, es bueno a veces para las plantas, pero no en todas las ocasiones. Entonces, por ejemplo, tienen que tener protección para plagas como áfidos, como lo son los pulgones, la cochinilla, algunos hongos, bacterias, entre otras enfermedades que las atacan. Y entonces, lo que hacen las plantas, pues justamente tienen, de hecho, diferentes mecanismos de defensa. Algunos son químicos, otros son físicos o morfológicos, como son las espinas, los tricomas, que son un poco más duros, entre muchas otras cosas. Y químicos, pues pueden ser algunos metabolitos secundarios que van a provocar a lo mejor que tengan un sabor amargo o que al momento de que el animal o el bicho que se lo está comiendo, pues tenga reacciones, ya sea de que le pique la lengua o que se sientan mal a lo mejor del estómago. Entonces, todas estas cosas pues son defensas para las plantas. Y en efecto, como bien lo mencionabas, pues las plantas son organismos productores, son los encargados de transformar la energía, recuerden, lumínica, energía química, ¿no? En azúcares, ¿no? Y eso pues son de los organismos que nos ayudan mucho, sobre todo a poder desarrollarnos, sobre todo consumidores como lo somos nosotros, como lo son los perros, los gatos, los peces, los vertebrados, y esto cada día es más común, inclusive también en lo que vamos a ver el día de hoy, también va a servir mucho, por ejemplo, si tú tienes un terrario donde tienes reptiles, tienes anfibios, también para que tengas conocimiento de esto, porque sabemos que muchos reptiles tienen una dieta herbívora, omnívora, y es importante que conozcas que también hay plantas que les pueden ocasionar daño y que a veces las ponemos porque pues están bonitas o porque nos recomendó el amigo de un amigo que en un grupo de Facebook, ya saben todo esto que no hay que hacer, hay que seguir las indicaciones del botánico, el biólogo, el agrónomo, el médico veterinario zootecnista también en este caso, porque estamos involucrando al tema de salud y bienestar animal. Y sobre todo, pues tener en cuenta todo esto, que las plantas pues han de saber todas estas estrategias, como bien lo mencionabas. Vamos a dar el resumen, entonces rápidamente es un sabor amargo, la generación de estructuras alternas como lo son espinas, como pueden ser tricomas alargados en forma de pelos, tallos más gruesos, una cutícula más dura, la corteza, por ejemplo, de los árboles es un mecanismo de protección. Todas las espinas, sabemos perfectamente, y también la presencia de estas sustancias tóxicas, que hay que definir. En este caso vamos a empezar qué es un tóxico y qué es un veneno, que es algo muy importante. Un tóxico es una sustancia, también puede ser un fármaco, que tiene la capacidad de poder provocar un daño, ya sea en el cuerpo animal, en este caso. Un veneno ya es una sustancia que va a ocasionar ya el riesgo de la vida en el animal, es decir, ya está poniendo en jaque y requiere de una atención inmediata, ya es considerada ya una urgencia para la atención primordial del responsable de la salud, en este caso el médico veterinario zootecnista para los animales. Es decir, una planta tiene una cierta cantidad de sustancia y eso puede ser tóxico, pero no necesariamente puede causar el envenenamiento del animal. Aquí es lo que queremos entender. En cambio, si ese tóxico ya está en un nivel muy alto, una cantidad, una concentración muy alta, es decir, la dosis es muy alta, puede causar el envenenamiento en el animal. Y esto es lo que genera pues este daño. Y también déjenme decirles que pues no solamente tiene que ver con el consumo de estas sustancias tóxicas, no solamente tiene que ver con que los animales se coman las plantas, sino también tenemos la presencia de metabolitos secundarios que inclusive pueden afectar a la distancia. Déjenme decirles, siempre me acuerdo muy bien de este relato de hace ya algunos años, algunos lustros,
cuando era estudiante de botánica en la Facultad de Ciencias, ahí le llevamos a las materias plantas 1 y plantas 2, íbamos mucho a prácticas de campo, precisamente para ver la biodiversidad vegetal. Y me acuerdo mucho de un maestro que nos decía, no vamos a pasar por aquí porque hay una planta ahí que es la famosa planta hinchahuevos. Así. Y todo el mundo se quedaba así, pero ¿por qué le llaman así, no? Digo, les platico esta anécdota. No, porque esta planta lo que produce es una orquitis en el varón, en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que inflama a los testículos, inclusive es una planta que si una persona del sexo masculino está muy cerca, produce tanta inflamación y es tan constante que afecta mucho la espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides, inclusive se puede llegar a quedar estéril, dependiendo del grado de exposición y de la respuesta también inmunológica. Entonces, imagínense cómo esta planta, a través de un metabolito secundario que está en el ambiente, pues puede producir eso, o sea, porque simplemente basta con acercarte un poco, ni siquiera tienes que tocarla. Entonces, fíjense cómo estas plantas pues han diseñado todas estas estrategias para poder protegerse. Y ahora, vamos con la parte tópica. Las plantas, Marisol, tenemos unas estructuras que mucha gente les llama pelos, pero no son pelos, son tricomas, que son prolongaciones de las dermis. Ah, mira, ve, ahí está la famosa planta hinchahuevos que ahorita nos lo está haciendo favor nuestro queridísimo productor aquí, Jesús, que está transmitiendo esta imagen. Si la ven, aléjense o ya toquen la de este compa, ya está muerto, nada más no le han avisado, entonces échense a correr porque van a tener una inflamación de orquitis, si usted es varón, de aquellas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y fíjate que pues, las plantas tienen estas estructuras, como bien mencionamos, que se llaman tricomas, que pues son de protección, y yo creo que todos muchos los hemos visto en las ortigas. Yo creo que mucha de la audiencia conoce las ortigas, ¿no, Marisol? Sí, o también, bueno, yo creo que es más conocido para ustedes a lo mejor algunas higuerillas o algunas... Exactamente. Todas aquellas plantas que a simple vista las vemos como llenas de pelitos que brillan en la luz y que al momento de tocarlas pues se siente como que nos pican en las manos. Algunos tricomas son un poco más duros que otros, pero los que llegan a ser un poco más urticantes o que nos provocan comezón o alguna reacción alérgica en la piel, pues son los que son un poco más gruesos, ¿no? Así es, exactamente. En cactáceas, por ejemplo, también tenemos bastantes espinas que son parecidas. Así es, y estos tricomas, pues, tienen también glándulas accesorias. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí la imagen de unos tricomas, y muchos de ellos, como bien les mencionaba, estas glándulas accesorias pueden segregar metabolitos secundarios, es decir, metabolitos de protección hacia las plantas. Y muchas veces no es que la planta diseñó específicamente ese metabolito para alejar al perro o al humano, sino que es de forma general y que en el humano, en el animal de compañía, en los vertebrados, genera una reacción alérgica, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad en este caso. Por eso son urticantes, porque la exposición al segundo contacto genera una dermatitis tópica en los perros, en las personas, en los gatos o en otros animales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, porque a veces igual pasa, ¿no? Que llegan a consulta con el clínico, con el médico veterinario zootecnista, y cuando el paciente es referido por segunda ocasión, ya presenta la alergia a cierta planta. ¿Pero por qué? Porque estuvo expuesta ya en una segunda ocasión, la primera vez no pasó nada, pero ya el sistema inmune empezó a reconocer eso como un agente extraño, y a la segunda exposición realiza el sistema inmune su respuesta de protección, y es por eso que se da una respuesta exacerbada y se genera una reacción de hipersensibilidad a un metabolito, a una sustancia que anteriormente no causaba daño, pero ahora sí en la segunda exposición sí lo causa, y eso pueden generarlo las plantas. Y la primera forma de verlo nosotros visualmente es la dermatitis tópica por contacto de este agente. Así es. Y yo creo que también cabe mencionar que estos metabolitos secundarios han ayudado muchísimo al hombre a realizar fármacos, por ejemplo, claro, ¿no? Pero, pues como dices, en el caso de los animales que llegan a consumir ese tipo de plantas, algunos creemos que, como dices, nada más es consumiéndolas, pero la verdad es que hay plantas como muy específicas que solamente es comiendo las hojas, solamente es comiendo los tallos, solo es comiendo raíz, solo es comiendo frutos o algún tipo de látex, por ejemplo, de algunas plantas. A veces en cada tipo de planta son cosas como muy específicas que a veces sucede lo que mencionas.
a lo mejor tenemos esta planta en casa y en algún momento nuestro animal de compañía mordió una hoja, pero esta planta es tóxica solamente los frutos o solamente las raíces. Entonces, tal vez tuvo una reacción así como que le supo feo y como que tal vez le duele un poquito la panza, pero no pasó de ahí. Pero si sigue consumiendo el animal de compañía, a lo mejor otra parte de la planta, pues entonces es el momento en el que llegan las complicaciones. Fíjate que ahorita le acabas de dar un punto muy interesante, Marisol. Hay que rescatar estos dos puntos. No toda la planta puede ser necesariamente tóxica. Hay que saber distinguir. Y vamos a traslaparlo a un ejemplo humano. ¿Quién de aquí no le gustan los higos? A mí me encantan los higos. A mí me gustaban hasta que me pasó algo. Pero aquí va algo interesante. Un higo inmaduro, un higo verde, o las hojas, o el tallo del higo, aguas. Eso no se consume. Consumir un higo verde tiene, no sé si ustedes han sido muy curiosos, pero cuando desprendemos un higo de la ramificación, pues tiene su tallo, que es el peciolo, y hay una sustancia, una leche, sustancia lechosa, que prácticamente este tipo de látex, este tipo de savia, que también es muy rico en metabolitos secundarios. Ojo y atención, las plantas, las euforbias sobre todo, tienen esta característica de tener esta sustancia lechosa y es sumamente tóxica, y si la comemos en grandes cantidades, mucho cuidado porque van a tener un problema gastrointestinal muy fuerte. Y por eso no podemos comer los higos como están ahorita en la fotografía de la transmisión, verdes así, no se pueden consumir, deben estar totalmente maduros y no debemos de consumir este látex. De hecho, perdón que te interrumpa, de hecho el higo es una de las plantas que justamente tiene muchos tricomas. Al tacto se siente como muy rugosa, como muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, se siente como que tiene muchos pelitos. De hecho, también los higos tienen sobre su capa protectora, aunque ya estén maduros, llegan a tener esos tricomas, que son un poco más pequeños o más delgados y van desapareciendo en el transcurso en el que el fruto va madurando. Pero justamente a mí me pasó eso, Juan. A mí me encantaban los higos de chiquita, pero tenía un tío que le encantaba darme higos, ¿no? Y entonces un día fuimos a su casa y me dio muchos higos, y yo al principio pues feliz de la vida comiendo higos, hasta que llegó un momento en el que yo creo que me pasó eso que me dices. Tal vez en algún momento me dio alguno que no estaba tan maduro, o me comí la lechita esta, me supo horrible la boca y me empezó a doler el estómago terrible. A partir de ahí la verdad es que sí me repelen un poquito. Y fíjate que es algo muy interesante. Entonces, aquí con este ejemplo yo creo que podemos todos entender de que la planta no necesariamente toda debe ser tóxica, sino algunas estructuras, como los frutos, pueden serlos o no serlos, y depende también mucho de la maduración de estos tejidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También algunas solo son al tacto o al roce. Así es. Y otro de los factores que mencionaste, la acumulación de esa sustancia tóxica puede generar daño crónico. Esto también es importante. El tóxico, esta sustancia, no necesariamente tiene que generar un curso agudo, ¿de acuerdo? Es decir, un curso agudo que se pueda desarrollar en horas. La signología en el caso de los animales, la semiología, síntomas y signos en el caso de los humanos, porque en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos consumiendo, y aquí les va un ejemplo muy claro, el caso de las uvas. Fíjate que mucha gente tiene esa costumbre de dar a los animales de compañía, perros, gatos, hurones, conejos, algunos herbívoros. Hay que destacar que en caso de gatos, perros, hurones son carnívoros, pero en el caso de los herbívoros, como son estos roedores, como son estos lagomorfos, que son los conejos, y los otros que entrarían los cobayos, los hámsters, las ratas egipcias, ahorita que están muy de moda, las chinchillas, que son roedores, les dan el fruto completo. El fruto, exactamente, de la uva. ¿Cuál es el problema? Si tú lo das de forma constante, lo das una vez a la semana, vas a empezar a acumular algunas sustancias que son tóxicas, como los oxalatos, por ejemplo. En este caso, los oxalatos generan daño renal. Entonces hay que tener nosotros mucho cuidado. Y esto también pasa, por ejemplo, mucho en la... Aunque tengan o no tengan semillas. Así es, aunque tengan o no tengan semillas. O sea, cada una de las plantas tiene ciertas sustancias, y esto también pasa mucho, por ejemplo, en caso de reptiles, que les ponen también plantas muy bonitas, pero después nos enteramos que tiene una gran cantidad de oxalatos, y después ya el paciente que es referido a la consulta, pues ya llega con un daño renal, ¿no? Después de forma crónica.
y esto es porque ese tóxico, esta sustancia se fue acumulando y empezó a depositarse en ciertas estructuras, en ciertos órganos y empezaron a causar daño. Y al igual pasa, como tú lo mencionaste, ¿no? Este látex, ese metabolito secundario de las euforbias, te provocó posiblemente a ti a la larga ya un problema gastrointestinal en tu mucosa gástrica y pues afecta todo esto. Entonces, también la acumulación de ciertas sustancias produce una toxicidad crónica. Yo creo que un ejemplo bien claro para toda la audiencia que nos está viendo acerca de los oxalatos de calcio, que a lo mejor dicen, ¿qué es eso? En biología, yo me acuerdo muchísimo de esa práctica que tuvimos, vimos al microscopio algunos de ellos y se ven muy bonitos, parecen como cristales, como espinas muy finitas, muy delgaditas, que tienen diferentes formas, algunas son como formas de estrella, son cosas muy padres, ahí en la pantalla lo estamos viendo ahorita, y esas pequeñas como, ¿cómo sería? Como acumulaciones de justamente de calcio que vemos ahí en pantalla, es lo que nos provoca de repente urticaria en la boca. Por ejemplo, en la piña pasa muchísimo. Les ha tocado que el centro de la piña, de repente, si lo comemos al principio, pues sabe muy rico lo que sea, pero después nos empieza a escaldar la boca, ¿no? Como se dice aquí en México. Escaldar la boca, y es que empezamos a sentir como un adormecimiento, algo muy extraño en la lengua, y entonces dejamos de comer la piña o lo que sea que estemos comiendo. Ese es otro muy buen ejemplo, Marisol, de la piña, porque lo que realmente sentimos cuando se está escaldando es esta gran concentración de proteasas. De hecho, la piña es una bromelia. Las bromelias ustedes las deben conocer, son estas plantas que crecen en todos lados. Si usted ha ido por carretera, de hecho también hay tintancias y hay bromelias que están ahí creciendo no solamente sobre los árboles, en los cables también, exactamente. Son plantas que tienen receptáculos especializados para la captura y condensación del vapor de agua ambiental, y la piña es una bromelia, es una de ellas, esa piña. Entonces, ese que la sentimos la lengua escaldada, pues es por la presencia de estas enzimas, estas proteasas. Y pues lógico, de hecho hay personas y hay animales que les dan piña y empiezan a tener una reacción de esas proteasas, de hecho empiezan a degradar la lengua y empiezan a sangrar la gente, entonces los animales también, entonces hay que tener mucho cuidado en esto. O que ya se te vuelve una alergia, ¿no? Como a mí. Exactamente. Y atención, por favor, recuerden siempre consultar toda esta información de sus frutas, las verduras, todo lo que consumimos, por ejemplo, en el caso de los oxalatos, están más presentes, por ejemplo, en las frutas, en las uvas verdes, por ejemplo. Hay otras uvas que no lo tienen, ¿no? Entonces, es importante también saber que esto también solamente es en ciertas plantas, en ciertas especies. Y muy bien, yo creo que es tiempo de empezar a hablar de cuáles son las plantas que usted en casa puede tener de forma común y que no lo sabe, que son tóxicas. Entonces le voy a pedir a nuestro queridísimo Jesús si nos pasa el rodete de fotos para irlas analizando una por una, ya que sabemos toda esta información. Sí, antes de eso, yo creo que siempre que quieran adquirir un animal de compañía, la responsabilidad también es ver cuál es la dieta que pueden llevar, y si de repente ustedes quieren variarle la dieta, está bien, pero consúltelo justamente con su médico veterinario de cabecera. Y sobre todo entender que tenemos animales que son carnívoros y que son herbívoros o omnívoros, ¿no? Que tienen una dieta variada. Entonces, en este caso, por ejemplo, no es común que el gato coma plantas, eso es muy raro y no es una conducta normal. Recuerden que de cualquier conducta que no es normal hay que consultar o no está dentro de los parámetros propios de la raza, de la especie, hay que consultar al médico veterinario zootecnista con especialidad en etología. No existen etólogos que no sean veterinarios, ¿eh? Si alguien se presenta como etólogo y no es veterinario, eso no es, no. En la medicina veterinaria y zootecnia existe la etología, que es una rama especializada sobre la conducta de los animales y solamente la pueden impartir los médicos veterinarios o tecnistas. Bueno, sí, también algunos biólogos que se interesan en este tema se pueden especializar, claro. Los biólogos, sobre todo de fauna silvestre, eso también es algo importante, sí. En este caso, oye, no nos dejes esperar. Acabas de dar una precisión muy concreta y esto es algo muy cierto, porque de hecho a nivel qué bueno que realizas esta precisión, Marisol, porque a nivel zoológico, por ejemplo, los que estudian, por ejemplo, también la conducta y sobre todo la conducta asociada a ecosistemas, fíjate, la etología de ecosistemas, de todas las interacciones que tienen tanto los factores abióticos y bióticos es sumamente importante, y eso se ve sobre todo pues en especies que, pues, por ejemplo, no toca
la medicina veterinaria en cierto punto, pero sí hay un trabajo en conjunto entre biólogos y veterinarios, y es chamba de los dos, ya a nivel de esas especies. Pero retomando el tema de perros y gatos, que ese sí lo ven los veterinarios, igual el perro, al igual que el gato, no es normal que estén mordisqueando plantas, o sea, no debe de ser. Si tú sabes que tu perro mordisquea muchas plantas, pues hay que tener cuidado y hay que a lo mejor está aburrido, ¿no? Necesita un espacio de recreación que podemos a veces hacer en casa. Por ejemplo, si vivimos en departamentos o tenemos lugares muy pequeños y no tenemos un jardín, nosotros podemos construirles un pequeño jardín, un pequeño espacio para ellos, para que puedan masticar unas plantas que sean benéficas para ellos, ya sea para su digestión, para su relajación, para que ellos puedan a lo mejor de repente purgarse, porque eso también es algo natural en los animales. El consumo de fibra, exactamente. Pero hay que recordar, como bien lo mencionamos, la mayoría de estos animales tienen enzimas específicas para la degradación de tejidos animales, que son las proteasas, las lipasas, y hay otros animales de dietas omnívoras que sí tienen la degradación de ciertos tejidos. Por ejemplo, a un perro o a un gato, si le das tú una gran cantidad de fibra, no la vas a comparar nunca con la de un conejo, como la de un cuyo, con un hámster, que tienen enzimas específicas para degradar tejidos vegetales, y un perro y un gato no van a tener ciertas dietas. No es por los dientes que se les dice carnívoros, sino más bien es por los consumos y la capacidad que tienen de degradar y de romper ciertas estructuras, en este caso de origen animal. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Yo sé que ahorita está muy de moda, y que no es una moda, al contrario, es una filosofía, es un estilo de vida muy respetable para las personas que lo siguen, que es el veganismo, que va mucho más allá de solamente consumir alimentos, sino que tiene que ver con una visión más holística, que incluye muchas formas, muchos parámetros, pero eso no lo podemos antropoformizar o pasar a los animales. Si un gato requiere de una dieta carnívora, hay que respetarla. Se han tenido muchos casos de gatos que han muerto por dietas veganas, y ahí es donde no se vale, porque estás generando maltrato animal. Dale a tu animal de compañía los requerimientos nutricionales que necesita, y si tú eres vegano, eres totalmente responsable, sigue ese consumo de alimentos, sigue esa parte de filosofía de vida, que no es una moda, mucha gente lo quiere obtener como moda, pero sabemos que no lo es, que ha existido y es muy respetable, pero ahora sí, como dice el meme, con los animales no se juega, hay que respetarlos, no los podemos antropomorfizar o heredarles unas cuestiones culturales, filosóficas. Así es, pero bueno, vamos con las plantas, y pues nos gustaría también mucho que si ustedes en la audiencia tienen alguna pregunta de alguna planta que tienen en casa, igual nos las escriban y vamos viendo, ¿no? También los comentarios. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos una de las más famosas, las famosas hortensias, que las podemos presentar en diferentes colores, en azules. Son súper bonitas. En sus pétalos. La verdad que es una planta muy común, de hecho es muy presente en las zonas centrales de tanto de América como el norte de América. Recuerden que México se encuentra en el norte, y sobre todo que es muy común en las jardineras. Esta planta, en efecto, hay que tener cuidado, es tóxica para nuestros animales de compañía y prácticamente pues debemos alejarla. Recuerden que si ustedes tienen un animal que está relacionado a sus hábitos de masticación de plantas, ténganlas alejadas. Igual, no las vayan a tirar, a aventar, no. Si ven que nunca su animal, su perro, nunca las ha consumido, bueno, esa es una gran ventaja, no va a haber tanto problema. Recuerden que esto es sobre todo para estos animales que tienen estas conductas asociadas hacia la masticación. Sí. Vamos a ver la siguiente. Saludos a Bestie Ross, que nos dice, fascinante el mundo de las plantas. Saludos a Tamara Quiroz, que dice, saludos cordiales desde Delicias, región centro-sur. Igual saludos a Aida Nava, nos dice, hola, buenos días, Aida. Muy bien, que por cierto, es la doctora Aida. Aida Nava. De todas maneras, no sé, le recordamos que hoy en punto de las 8 igual también tenemos Mujeres en la Ciencia, un tema muy interesante, sí. Pero mira, ahorita tenemos la imagen de... Uy, ¿quién no ha tenido una nochebuena en su casa? Yo creo que es algo de lo más tradicional en México, sí. En Sudamérica, que todo diciembre, noviembre, diciembre se llene de estas plantas nochebuenas, sí. Que representan la natividad. Recuerden que esta planta es una euforbia y justamente si cortamos un pedacito, una hoja o algo así, vamos a ver que va a salir este látex blanco
que es el que es urticante, también para los humanos, así que tengan cuidado cuando manipulen ese tipo de plantas, de preferencia pónganse guantes. Puede generar en los animales de compañía dermatitis por contacto y también puede generar problemas gastrointestinales y también hepáticos. Entonces tengan mucho cuidado con ello. La siguiente, por favor. Ay, representantes. Las preciosas suculentas. Así es, estas crasuláceas, todas las plantas que entran dentro de esta clasificación de que almacenan grandes cantidades de agua dentro de sus tejidos, pues también pueden presentar un riesgo, ¿no? Ya está, pues un viaje para los animales, porque ¿qué creen? Estas plantas tienen alcaloides, entonces muchos de los alcaloides tienen efectos, pues, psicotrópicos, entonces hay muchas veces que los animales, pues, fíjense que es tan lista es la naturaleza, que hay animales en vida libre que saben los beneficios de estas plantas y lo hacen a propósito. Sí. Hay grabaciones de elefantes ebrios en la sabana africana porque saben perfectamente en qué momento deben consumir las frutas maduras que están en un proceso de fermentación. Entonces, así como hay estos animales, también hay otros animales que saben que tienen estas sustancias y hacen esta forma de uso recreativo de las plantas. Sí. Eso del uso de las ruedas recreativas no es del humano, eso ya viene desde hace muchos miles de años atrás. Recuerden que igual en las suculentas pues entran también las cactáceas y entre las cactáceas pues obviamente saben que por ejemplo la fósfora o el peyote pues es psicotrópico. Entonces yo he conocido también o he escuchado más bien de casos de gatos que se comen a veces el peyote, así que tenían ahí ilegalmente además sí, pues hay que en tener su casa, porque se lo comen y luego están terriblemente mal los pobres gatitos. Así es, puede generar el consumo del peyote en los animales de compañía, puede generar daño gástrico, alteraciones a nivel gastrointestinal, vómitos, diarrea. Tengan cuidado también en esta parte. Vamos a pasar a la siguiente. Sencillas, favor, mi estimado Jesús. Mira, aquí está el famoso látex del que estábamos hablando, de las euforbias. Eso es sumamente peligroso. De hecho, estábamos también igual hablando de que esta sustancia, si por ejemplo es colocada en el ojo, pues inclusive hasta te puede dañar algunas de las estructuras externas del ojo y puedes tener inclusive hasta ceguera temporal, o si tienes un problema de inflamación muy grave, puedes llegar a tener inclusive el desprendimiento de retina. Entonces tengan mucho cuidado con esto. También va también para los animales. Hay que tener cuidado con todas estas sustancias. Este látex no se consume, no se toma, no es leche. No. Recuerden que la leche solamente lo produce la glándula mamaria de los animales. Esto es látex. Sí, no sé si venga más adelante la foto, pero si no, ¿saben qué otra planta también es una euforbia? Las higuerillas, y esas son bastante comunes en los jardines o en los lugares donde no se cuida mucho las plantas que crecen. Así es. Se considera como una planta, ¿cómo le dicen esto? Una maleza. Así exactamente. Porque crece fácilmente, exactamente. Y tiene justamente, no sé si la ubican, son hojas muy, muy grandes. Si alguna vez ustedes vieron la película de Pie Pequeño de chiquitos. Los dinosaurios, ¿no? Sí, la de los dinosaurios, en donde con una hoja con la que se tapan, así de la lluvia, la utilizan de paraguas porque pueden ser hojas inmensas. Entonces, estas plantas, pues las podemos encontrar en parques, en jardines, y tienen sus frutos que son unas bolas como con puntas, se ven bastante padres. Pero... Como dato extra, otras de las plantas que son tóxicas son, por ejemplo, en el caso de las cícadas, que son plantas que comieron con los dinosaurios. Estas son tóxicas para los animales, son plantas que... Bastante duras, por cierto. Se utilizan mucho en el tema de los jardines botánicos ornamentales, sobre todo los que quieren asemejar bosques tropicales. La verdad es que son muy bonitas. Son muy bonitas, tardan mucho en crecer, son plantas que igual están en peligro de extinción, pero también son tóxicas. La siguiente, si nos hicieras favor, mi estimado Jesús. Aquí está también el fruto de otras euforbias o de otras plantas que tienen esta cualidad. Igual también, fíjese que la papaya tampoco no la consuma madura, igual tampoco para los animales de compañía. Inmadura, perdón, porque también llega a presentar esta sustancia lechosa, este metabolito secundario, este látex, su nombre correcto, látex, no hay que consumirlo. Recuerden que hay que tener mucha precaución. La siguiente, si me hicieras favor. Mira, aquí una de las famosas, de hecho aquí la tenemos, aquí está. La planta de las chismosas, el teléfono y de los chismosos también, ¿no? Casi te ahorco. Dice que es algo muy interesante porque el potos o el teléfono
Es una planta que representa muchos beneficios. De hecho, es una planta purificadora. De hecho, aparte de que es buena para nosotros, para los hogares, que es de fácil cuidado, no requiere tanta iluminación, absorbe muchos metales pesados, pero ¿qué creen? Puede generar daño hepático, daño renal a nuestros animales si este es consumido. Entonces hay que tenerla alejada de ellos. Sí. Recuerden, Ahí no sí les... es el consumo de hojas y tallos. Así es, el consumo de hojas y tallos. Recuerden, si ustedes la tienen, pero su animal nunca se las ha comido, no las quiten, no va a haber ningún problema. Porque si ya después igual, no, es que fíjate que la vi en el hospital de plantas, me dijeron que me hicieran mis plantas. No, lo único que estamos haciendo es avisarles qué plantas pueden ser tóxicas para usted, para los animales de compañía y también para ustedes. Hay que alejarlas de los animales de compañía y ahorita al final les vamos a dar unos tips de qué signos son los que se pueden llegar a ver en nuestros animales y sobre todo que siempre es importante que ante cualquier situación no existen los remedios caseros. Existen los primeros auxilios ya para animales de compañía, eso sí son importantes, pero necesitas ser capacitado para brindarlos. Pero si tú no tienes una capacitación en primeros auxilios para animales de compañía, que no sustituyen al médico veterinario zootecnista, ojo, esto es algo muy importante. Los primeros auxilios es como los primeros auxilios que tenemos que todos saber si ya una persona se está atragantando, si una persona tiene algún tipo de lesión, reacción algún tipo alérgica. de reacción alérgica, que es lo que hay que hacer mientras recibe atención médico-humana para el caso de los humanos o médico-veterinaria en el caso de los animales. Esto no sustituye ningún tratamiento ni nada. Sería muy irresponsable de nuestra parte porque de hecho estuvimos viendo algunos temas asociados donde inclusive les recomendaban no darles pastillas de carbono activado. No. Hay que saber la naturaleza de la gente, hay que saber la planta, hay que tener evidencia de cuál es la planta que mordió su perro. Llévenla al veterinario. Lleven la planta mordisqueada, exactamente, para que el veterinario sepa cuál es, qué planta puede ser, y si no lo conocen, médico veterinario, ustedes identifiquen qué plantas tengan en casa. O lleven fotografías, yo creo que eso también serviría bastante. ¿Saben qué? Estas plantas son las que tengo, no sé si pueda ser el caso en el que mi perro se está poniendo así o mi gatito. Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso. Exactamente, muy bien. Vamos con la siguiente fotografía, por favor. La hiedra. Esta también es muy común y sobre todo en las paredes de las casas, ¿no? Y sobre todo, está padrísima, la verdad. Sí, es una planta de cobertura muy común en la decoración de interiores. Representa ambientes dicen frescos. Cubresuelos. Así es, y aquí en este caso, Marisol, ¿qué nos puedes platicar más acerca de esto? Sí, pues miren, la verdad es que en hiedras hay una gran cantidad. Seguramente han escuchado una muy famosa que es la hiedra venenosa y esa justamente tiene muchos tricomas y en sus tricomas pues tiene glándulas que también secretan algunos tóxicos que pueden ser para las personas y para los animales. Esa al momento de que tengamos contacto nada más con la planta, pues entonces nos puede generar un problema en la piel. En este caso, las plantas, las hiedras que nos venden para tener en casa o que son cubresuelos o que de repente las ponemos en la pared y nos cubren toda la pared, pues estas plantas no son tóxicas al tacto, pero sí las consumen y principalmente sus frutos. En este tipo de plantas, pues igual, ya saben, no estamos diciendo que las quiten de sus casas, no estamos diciendo que las eliminen o que no las tengan, pero sí que tengan mucho cuidado con los animales y que los alejen de preferencia de esos lugares y vemos que nuestro animalito a lo mejor, yo creo que más que nada en los primeros años, ¿no, Juan? Es cuando son como más curiosos y que empiezan como a mordisquear todo lo que sea. Son como los bebés quieren probar todo, ¿no? Cuando están chiquitos. Entonces, igual los animales de compañía, cuando son pequeños, pues les da curiosidad todo y quieren comerse el mundo literalmente. Entonces, tengan nada más cuidado con relacionarse eso. Y recuerden que pues el gato, el perro tienen un sistema olfativo más desarrollado y pues todo esto tiene que ver con el órgano vomeronasal, que en ellos sí está presente y que es fundamental, es una forma de ellos de comunicarse a través de la reconocimiento de estas sustancias químicas, a través de estos órganos especializados, que en el caso del humano pues ya tenemos atrofiado un poco el vomeronasal. Pero muy bien, vamos a seguir con la siguiente fotografía, Sor. Aquí, por ejemplo, este es algo muy importante. ¿Qué signos podemos ver en los animales de compañía en el caso de presentar alguna intoxicación? Aquí hablamos de signos. Yo sé que estamos hablando ahorita de hospital de plantas, pero en los animales no existen los síntomas. La semiología es el estudio de los síntomas y de los signos. Los signos es lo que nosotros vemos y lo que interpretamos. Los síntomas es lo que nos dice el paciente que ocurre. Un paciente te va a decir, fíjate que me siento mareado.
un perro nunca te va a hablar y te va a decir me siento mareo. De todas maneras, aunque el perro esté entrenado y tenga una sofisticación sobre todo recibir, por ejemplo, una respuesta en lenguaje de señas, pues el único te va a dar una respuesta, pero vamos, todavía tú lo tienes que interpretar. Entonces, en el caso de los animales tenemos signos, y esto lo estudia la semiología. Un animal no tiene síntomas, ¿de acuerdo? Los síntomas son los que expresa un humano hacia otro humano, ¿no? Me duele aquí. Así es, fíjate, siento mariposas en el estómago, pues un perro nunca te va a decir eso, ¿no? Entonces, muy bien, para poder entender esto, qué signos podemos nosotros darnos cuenta, es importante que si usted ve que empieza a salivar mucho su perro, que es el prialtismo, eso es uno de los signos, ahí no es normal. Las pupilas que estén muy dilatadas, ya saben, estos ojos como tipo anime que a veces llegan en los perros, eso no es normal. Bueno, si no es un pug, ¿verdad? Pero claro, la pupila sí. tiene que estar muy, muy dilatada. Dificultad respiratoria, si vemos que empieza a jadear. Claro, no ha hecho actividad física, pero de repente vemos que está salivando, tiene trocitos de hoja, empieza a tener vómitos, empieza a tener exceso de respiración. No es normal. Empezamos a ver que tiene debilidad o temblores en los miembros torácicos y pelvianos, en las patas y en las manos, en otras palabras. Eso tampoco no es normal. Empieza a tener también una pérdida de control de su vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a tener micciones, o sea, repentinas, empieza a hacer orina de forma pausada, o esta orina tiene presencia de sangre, tampoco es normal. Y sobre todo también la pérdida de control de los esfínteres. Estamos hablando de esfínteres tanto en el caso del control de la micción de la orina y también al momento de recuerden que el ano también es un esfínter y también podemos tener la presencia de diarreas asociadas a esto y parálisis de músculos. Entonces, estos son algunos de los signos que pueden tener los animales. O que se tambaleen también, ¿no? Así es. Algunos pueden estar presentes, 1 o 2, o pueden estar todos o no todos. Son algunos del lenguaje que nos puede llegar a tener nuestro perro y interpretarlo. Y los primeros pasos ante esto, lo que hay que hacer es guardar la calma, por favor. Mantengan la calma siempre, no se desesperen, porque a veces se desesperan y sale peor porque salen corriendo con su animal, encienden el coche y se estampan o atropellan a alguien. No hagan eso, por favor. Guarden la calma, siempre vayan acompañados, de preferencia, al momento de estas situaciones. Después de mantener la calma, siempre también igual traten a su animal de compañía mantenerlo de una forma confortable. No den remedios caseros, por favor, esto es algo muy importante. No les den vinagre, tortilla quemada. No les den tortilla quemada, que le dijeron que les dieran carbón activado. Sí funciona el carbón activado, pero hay que esperarnos a que lo administre el médico veterinario zootecnista. O que le llamen por teléfono y que ya él les diga qué es lo que pueden hacer. Nos empiece a guiar exactamente. Exacto. Mientras llegan a la clínica veterinaria, por favor. Esto es delicado, no lo dejen, porque entre más tiempo pase, el metabolito, la sustancia tóxica puede generar daño más frecuente en el órgano. Entonces, lo que tiene que hacer el profesional de la salud animal, que es el médico veterinario zootecnista, es proteger a los órganos para que este tóxico no genere daño. Empieza una administración de hepatoprotectores, protectores gástricos también, y siempre, sobre todo, tengan a la mano el teléfono del veterinario, que es lo que les platicaba Marisol, para que estén bien. Y recuerden que también en este caso, por ejemplo, aquí viene en esta imagen que les presentamos, dice provoque el vómito de la mascota. Ese descártenlo, no lo provoquen, por favor. Eso también es algo muy importante, porque a veces se puede generar irritación esofágica, puede llegar a tener un problema mucho mayor. Ese punto lo descartamos, no hagan eso. Recuerden que hay que seguir las indicaciones del clínico, pero sobre todo debemos estar preparados. Debemos nosotros tener también nuestro protocolo de emergencia, que eso también usted lo puede hablar con su médico veterinario qué hacer ante esta situación y llevarlo al lugar indicado con él. Muchos nos preguntan, de hecho yo nos preguntaba también Fernández, oye, ¿los médicos veterinarios o tecnistas saben de plantas, saben identificarlas? Los médicos veterinarios o tecnistas que están dedicados a la atención de pequeñas especies, especializados, sí es importante que ahora cada vez se actualicen más en el tema de botánica, porque cada vez hay más plantas, cada vez hay más una cultura sobre la tenencia de estas plantas, y sí es importante. De hecho, ya estamos planeando ahí ver con algunas asociaciones de médicos veterinarios y el instituto desarrollar algunos cursos de capacitación, sobre todo para la detección taxonómica, identificación de estas plantas,
en los pacientes, sobre todo para poder establecer protocolos y tratamientos y que usted también pues tenga una mejor calidad en su servicio veterinario. Así es. Bueno, vamos a tocar rápidamente las últimas plantas, las que traemos aquí. Sí, rápidamente, porque ya nos quedan nada más ya 2 nos minutos. queda bien nos dice poquito tiempo. Jesús, pero esto era muy importante Sí. tomar. Sí, es muy, muy importante. Otras plantas que también podemos ver comúnmente en casa, pues son seguramente, han notado que en los parques, por ejemplo, ponen hojas elegante, que son estas plantas de hojas muy, muy grandes, o hojas parecidas a esta que tenemos aquí. También le dicen, creo que costilla de Adán. Es Garra como de que tigre también. garra de tigre, ajá, exactamente. Son hojas que pueden crecer muy grandes, que son normalmente de zonas selváticas, pero que últimamente se han puesto mucho de moda. Igual de este lado tenemos plantas que son muy comunes que tengamos, que le dicen paleta de pintor, tiene varios nombres, pero en este caso tiene como una forma de corazón la hoja, son muy alargadas, también pueden crecer muchísimo. Y plantas comunes también que llegamos a tener en casa son los anturios o la cuna de Moisés. Estas plantas son aquellas que tienen como parece una flor, pero realmente no es como tal la flor. Es una bráctea, ¿no? Exactamente, es una blanco, rojo. Exacto, es una hoja modificada y que son de color blanco o de color rojo. De hecho, hay muchos colores, pero esos son los más comunes que tenemos en este tipo de plantas. Y también muchísimo el aloe vera o el aloe que tenemos aquí, por ejemplo. Este es muy bueno y se utiliza para muchas cosas en humanos y en animales. También he notado que de repente lo utilizan Para las terapias. Para heridas, por ejemplo, también. Pero es importante. De hecho, en India, ¿no? Vimos cómo preparaban un licuado callejero, ¿no? Sí, está padrísimo. La verdad es que se utiliza muchísimo. Seguro tienen en casa también o muy cerca de ustedes. Y estas plantas seguramente han escuchado que cuando cortamos una hoja hay que desflemarla. Se refieren simplemente a que esperar a que todo el látex o los metabolitos secundarios de esta planta salgan completamente de ella, y esto es colocándolas en agua. La colocamos en agua y sale como un líquido amarillo que está entre lo suavecito, que es lo que utilizamos, de la pulpa de la sábila, y la corteza o la parte más externa de la planta. Entonces, entre estas dos capas vamos a ver que sale este látex que se vuelve amarillo, y eso es lo que llega a ser tóxico. Sí, de hecho, por eso, si ustedes ven los videos de cómo hacen jugos callejeros en la India, de estas plantas, por ejemplo, las enjuagan mucho. Las dejan en agua un rato. Así es, para quitar esto, porque puede generar problemas gástricos o puede generar acumulación de circunstancias, que hay problemas en hígado o en riñón. Entonces, pues la verdad que con esta información yo creo que usted ya está un poco más capacitada, tiene un poquito más de la importancia del cuidado que hay que tener sobre las plantas, y que las plantas pues han diseñado estas tejas para defenderse, y que ahora nosotros debemos de coexistir con ellas. Pues muy bien, Marisol, ¿algo más que dices agregar? Pues que ya nos quedan 30 segundos. No, pues ya nos pasamos, de hecho, ya. Hay que investigar siempre, les recomendamos eso, cuando adquieran una planta, investiguen si es tóxica o no es tóxica para sus animales de compañía. No se deshagan, por favor, de las plantas que tenemos en casa, solamente manténganse atentos, exacto, ni tampoco de los animales. Y pues cualquier cosa o cualquier duda también nos pueden escribir al instituto o al hospital y Centro de Conservación de Plantas, y los vamos a asesorar con muchísimo gusto. Así es, recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Se despide de ustedes Juan Jorge Avilés, el doctor Planta ahí. Marisol Vargas, la doctora Planta. Recuerden que estamos aquí en ADR Networks. Activando tus sentidos. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Tu Hospital de Plantas. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.